Buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a esta sesión de expertos organizada por Indwin sobre el desafío empresarial de la reducción de la jornada laboral. Mi nombre es Fabián Valero. Voy a ser un poco el que se va a encargar esta mañana de gestionar un poco esta webinar. Sin más dilación, para poder aprovechar el máximo tiempo a nuestros expertos que van a participar hoy aquí, os voy a dar paso ya a Mariluz Vega para que se presente, para que nos diga a qué se dedica, qué es lo que hace y después pues iremos presentando todos de forma sucesiva, pues Carlos, Guillermo y finalmente pues yo y ya empezaremos con esta webinar. Hola, muy buenos días. Mi nombre es María Luz Vega Ruiz. Soy una de las expertas que ha participado, uno de los 40 expertos que ha participado en el informe que se preparó para el gobierno en funciones actual, antes gobierno no en funciones, sobre la modificación de los usos del tiempo. Cuando hablamos de modificación de usos del tiempo, por favor entender que no se trata solo del ámbito laboral, pero sí, en mi caso, yo participé en la parte laboral. Soy especialista en Derecho del Trabajo. Mi origen es de inspectora de Trabajo y Seguridad Social en España, pero trabajé unos 33 años en la Organización Internacional del Trabajo y esa ha sido mi función. Así que, bueno, mi posición aquí va a ser intentar explicar la realidad de lo que hay en esta propuesta, que es la que ha llevado al planteamiento de las 37 horas y media. Gracias. Vamos con Carlos. Hola, buenos días, gracias Fabián. Buenos días a todos y a todas. Yo soy Carlos Santolaya del Val, soy abogado laboralista y trabajo actualmente como jefe de departamento de responsable de asesoría jurídico-laboral en Mercedes-Benz, en una empresa industrial, concretamente en Vitoria, con aproximadamente 4.800 empleados en plantilla a día de hoy. Y bueno, pues lo que os decía, responsable de asesoría jurídico-laboral. Y en este webinar, sin entrar demasiado en detalle en cuestiones técnico-jurídicas, porque creo que no es el foro, pero sí por lo menos una perspectiva jurídico-laboral de las implicaciones que puede tener una reducción de jornada, de cómo se puede llevar a cabo, qué implicaciones tiene esto desde un punto de vista normativo, de regulación general, en el Estatuto de los Trabajadores, y luego cómo se debería traducir o bien en una negociación colectiva o una aplicación práctica, tanto desde el punto de vista de una empresa grande con un volumen de trabajadores importante y con un comité de empresa pues amplio, pero también intentando responder a las cuestiones que podáis tener desde la perspectiva individual de una pequeña o mediana empresa, cómo le puede afectar a los diferentes sectores. Vamos allá con Guillermo. Hola, muy buenos días a todos. Soy Guillermo Fernández de Boadilla y bueno, estoy hablando desde Guecho, Vizcaya. Soy ingeniero superior industrial de la especialidad mecánica por la Escuela de Bilbao y bueno, pues desde el punto de vista profesional pues he desarrollado mi actividad en los últimos 30 años siempre en un sector industrial, ¿vale? He estado en grandes compañías multinacionales, pero también he estado en pymes familiares. He estado trabajando también en el extranjero y a nivel nacional. Sectores como el aeronáutico, defensa, electrodoméstico, packaging metálico, en fin, alimentación, diferentes realidades y siempre desde el punto de vista de las operaciones, la mejora continua, la transformación digital y también la creación y desarrollo de producto. Y bueno, pues intentaré de alguna manera pues transmitir cómo veo yo el impacto que puede tener esta medida sobre la productividad en las empresas de carácter industrial y en las fábricas que producen productos. ¿De acuerdo? Gracias. Bueno, y por último, pues me presento. Soy Fabián Valero, soy el socio director de Ceres Abogados, que es una firma especializada en Derecho del Trabajo, ubicada en Vigo, en Galicia. Y bueno, para agilizar lo máximo pues este webinar, precisamente pues lo que hemos acordado es que ya empezar todos con una breve introducción inicial, aportando nuestra valoración sobre qué supondría esta reforma y esta reducción de la jornada de trabajo en el ámbito industrial, en diferentes ámbitos, también desde un punto de vista jurídico. Y yo creo que es bueno que empecemos por Mariluz, pues porque precisamente nos puede aportar esa visión de quien ha estado formando parte del comité de expertos que ha dado lugar a este estudio sobre el uso horario
de la jornada de trabajo en España y, por lo tanto, que puede tener un conocimiento más profundo de cuál es el objeto de la reforma de la que se está hablando, hacia dónde pretendemos ir, cuáles son los problemas que existen en nuestro uso del tiempo de trabajo y luego pues continuaremos el gesto. También deciros que tenéis a vuestra disposición el chat y para poder enviarnos mensajes en cualquier problema, cualquier duda, sugerencia, pregunta, comentario que podamos trasladar a cualquiera de los ponentes sobre esta cuestión y también sobre vuestra propia valoración de la posible reforma. Pues bueno, pues el objeto es tener esa exposición inicial, luego un debate precisamente pues para fomentar el conocimiento y fomentar pues la participación de todos intentando alcanzar pues un conocimiento lo más completo posible sobre cómo estamos viendo los operadores jurídicos, los operadores industriales, los expertos en la materia, pues esta propuesta de reforma de la jornada de trabajo por parte del gobierno en funciones, que parece que va a ser funciones por poco tiempo. Y empezamos ya con Mariluz para que nos haga esa exposición. Muchísimas gracias, Fabián. Yo creo que antes de hablar de lo puramente laboral, a mí lo que me gustaría indicar es que nosotros lo que necesitamos, y eso yo creo que todos estamos de acuerdo, es organizar muchísimo mejor nuestros tiempos, lo que nosotros llamamos usos de tiempo. Para ello, yo estoy trabajando y colaboro, que son los que han hecho los que han organizado, que han coordinado el elaborar este papel con una organización que se llama Time Use, que está localizada en Barcelona, pero que tiene un ámbito europeo, cuya idea fundamental es cómo podemos usar nuestro tiempo mejor. Lo cierto es que no podemos seguir hablando como hablaba Robert Owen en el 1817 de que la vida se divide en 8 horas de trabajo, 8 horas de hobbies o de asueto y 8 horas de dormir. Esto nos lleva a plantear por qué tenemos que cambiar, por supuesto, también nuestro tiempo de trabajo. Si reflexionamos, llevamos con 40 horas de trabajo desde hace más de 103 años. Yo que trabajé en la OIT podría decirles que en 1919 el primer convenio de la OIT ya hablaba de esto. ¿Cuáles son los objetivos de organizar el tiempo de manera equilibrada? Pues esencialmente se trata de racionalizar y reducir el tiempo de trabajo justamente para que la jornada laboral sea más productiva, sea más efectiva y permita conciliar, alcanzar una ordenación del tiempo de trabajo que sea más saludable y segura, porque los efectos de tiempo de trabajo, y no tiene solo que ver con la reducción, no olvidemos que tenemos gente que trabaja en trabajo nocturno, que es entre 22 y 5%, que es un 14%, por ejemplo, de la población española, y esto tiene efectos sobre la salud importante, las horas extraordinarias no remuneradas, etcétera. Todo esto plantea problemas inmediatos. También todo esto está unido a una idea de coordinar y tiene que estar unido a garantizar una mayor transparencia y previsibilidad en la ordenación del tiempo de trabajo, y en ello la negociación colectiva juega un papel fundamental. Hay también una idea de promover la sostenibilidad en la ordenación del tiempo de trabajo, es decir, que las personas tengan autonomía, las personas y los que los representan justamente para esta gestión, y también facilitar la igualdad, que es un tema que a las mujeres en particular nos preocupa mucho y que somos las más afectadas por el tema de conciliación. Además, en el fondo, lo que se pretende con este estudio, del que solo ha salido en prensa, como digo, la reducción a 37 horas y media y posible dentro de 10 años a 32 horas, esto no estaba en la propuesta, pero sí es una idea que tiene el gobierno, es fomentar una mayor participación de las empresas en la ordenación. Es decir, el estudio plantea las 37 horas y media basándose en realidades, en paradigmas. La administración pública, tanto para contratación, para los contratados como para los funcionarios, tiene 37 horas y media. El promedio de horas trabajadas reales en España, en horas en papel, no hablo de horas reales, no hablo de horas extraordinarias, es de un 38,6, lo que ya está muy cercano, y hay muchísimas empresas, bastantes empresas, que por convenio colectivo tienen reconocido en el sector privado 37 horas y media. O sea, hablar de 37 horas y media no supondría un cambio tan radical en muchísimas empresas. Estamos manejando que podría suponer, en realidad, para los que no tienen negociación colectiva, aproximadamente un, digamos, 40 o 50% de la población. Además, como digo, estas 37 horas y media van acompañadas toda una serie de medidas de compactación del tiempo, de cambios en la regulación que no es laboral,
para justo facilitar todo lo que va unido a la reducción, como la conciliación, etc. Voy a poner un solo ejemplo, que es el que yo creo que es muy ilustrativo. Es muy anecdótico, pero muy ilustrativo. España no puede seguir teniendo un prime time en televisión a las 12 de la noche. ¿Por qué? Porque el trabajador que se queda viendo MasterChef hasta las 2 de la mañana, y perdón por hablar de MasterChef, pero es que es como una parrilla bastante conocida, ¿cómo va a trabajar correctamente si tiene que empezar su jornada laboral a las 8 de la mañana? Comprendo que es su decisión personal, pero estas cosas se pueden evitar si empezamos a cambiar las culturas. Yo creo que con esto he hecho un repaso muy rápido a dónde se encuadra el estudio y qué es lo que puede suponer. Podemos profundizar más, pero no quiero en este caso yo ser quien monopolice el tiempo. Muchas gracias, Fabián. A ti, Mariluz. Bueno, Carlos, ¿y tú cómo lo ves? Gracias, Fabián. Pues nada, muy interesante la exposición de Mariluz e incluso me he quedado con alguna duda que luego plantearé. Pero para los que trabajamos o los operadores jurídicos y los que trabajamos al amparo de la normativa, también nos gustaría conocer cómo va a ser esta reducción de jornada, porque la regulación general que tenemos a día de hoy, que se recoge en el estatuto, cuando habla del tiempo de trabajo, en el artículo 34, regulación de la jornada, 35, las extras, etcétera, la única regulación que tenemos a día de hoy es precisamente esta, ¿no? La recogida en el estatuto que te habla de una jornada de promedio, una jornada de 40 horas de promedio semanal en cómputo anual. Es decir, que es un poco complejo incluso, ¿no? De cómo se calcula esa jornada de 40 horas de promedio en cómputo anual. Y claro, si nos vamos a la normativa a día de hoy, Mariluz ya lo apuntaba perfectamente, muchas empresas en cómputo anual y en promedio semanal ya están por debajo de esa jornada de 40 horas. El asunto es cómo se va a regular y cómo se va a traducir esto luego en una jornada anual, porque la mayoría de las empresas se rigen por una jornada anual establecidas en convenios colectivos, ya sean sectoriales, ya sean de la propia empresa, ¿no? Y estas jornadas, yo por lo que estuve revisando para preparar el webinar y ver un poquito cómo es el enfoque, claro, a día de hoy yo por lo que he encontrado y seguro que en este caso Mariluz o incluso Guillermo y también Fabián pueden aportar algo de luz, pero claro, ¿cómo se traduce ese promedio semanal en cómputo anual, ¿no? Pues yo por lo que he encontrado en varias sentencias del Tribunal Supremo hacen referencia a una jornada máxima de 1.826 horas con 27 minutos. ¿Vale? No he sido capaz de encontrar la fórmula de cómo se llega a esa jornada, porque claro, si nos vamos a un sentido bastante tonto de un cálculo de una jornada de 40 horas en promedio en cómputo anual. Claro, si tenemos 52 semanas al año, descontamos 4 semanas de vacaciones y el resto pueden ser hipotéticamente de trabajo, pues a mí el cálculo que me salieron más o menos unas 1.920 horas más o menos de promedio de trabajo, pero si descontamos también los 14 festivos, pues nos iríamos al entorno de 1.800 y pico horas. Pero no me salen esas 1.826. El caso es que a nivel normativo, lo que sí he encontrado y varias sentencias del Tribunal Supremo que se citan entre sí, lo que ahora ya llamaríamos un retuiteo del propio Tribunal Supremo sobre sus pronunciamientos, que en realidad no es otra cosa que la jurisprudencia, ¿no? El dictado de varias sentencias del Tribunal Supremo en el mismo sentido, se citan unas a otras y alguna de ellas, un poquito más antigua, lo que citan es un acuerdo interconfederal del año 83, para el año 83 y luego sucesivos de COE, CEPIME y UGT y comisiones a nivel estatal, donde regulan cómo se traduce este promedio de las 40 horas en cómputo anual y establecen que son 1.826 horas con 27 minutos, que tampoco he encontrado la forma seguro que responde a un cálculo detrás. Y lo que hace el Tribunal Supremo de alguna forma es establecer esta jornada, que también lo anticipaba Mariluz, ¿no? Llevamos con una jornada de 40 horas desde hace más de 100 años. ¿Y esto cómo se traduce luego en el día a día? Bueno, pues en teoría, en principio, sería esta la jornada máxima anual, de tal forma que todo lo que estuviera por debajo en convenios colectivos ya se estaría trabajando en un promedio semanal, en cómputo anual, por debajo de la jornada máxima. Con lo cual, cuando veamos luego cómo se traduce el cambio normativo de esas 40 horas de promedio en un promedio de 38,5 o 37,5 en los 2 próximos años,
también habrá que ver cómo se regula esto y qué efecto tiene. Claro, si nos vamos a un cálculo muy estimado, que podría ser un cálculo proporcional de si reducimos hora y media o 2 horas y media de las 40, a mí el cálculo que me sale de las 1826,27, si bajamos a 38 horas y media me saldrían 1758 horas. Y si bajamos a 37 horas y media, 1712,34. Es decir, que supuestamente, con un cálculo proporcional muy tonto y muy sencillo, que luego en un procedimiento judicial, pues bueno, pues no sé si tendría un paso o no y tendríamos que ver luego cómo se traduce. La negociación colectiva, como decíamos, tiene un aspecto fundamental en regular cuál es la jornada máxima de trabajo en las empresas, en los sectores, en cada uno de los sectores, pero también tendríamos que ver si realmente, además de la regulación de un promedio, se establece algún tipo de jornada máxima anual, también lo mismo que un salario mínimo interprofesional, que de alguna forma también está en el acuerdo de gobierno, ir incrementándolo. Lo que pasa que con una pequeña diferencia. El tema de los salarios, pues al final, la inflación o no, pueden ir subiendo. El tema de la jornada es que va bajando, pero tiene un límite también. Quiere decir que no podemos llegar a cero. Bueno, en fin, en un hipotético futuro todo fantástico y maravilloso, estaría bien no trabajar y recibir un salario, pero eso creo que tampoco entra de momento en el acuerdo de gobierno, ya veremos lo que irá saliendo. Pero así como el salario sí se puede ir incrementando, el salario mínimo interprofesional, y esto afecta a poquitos sectores, porque la mayoría de los convenios colectivos tienen salarios por encima de ese salario mínimo interprofesional, habrá que ver también cómo afecta en una traducción mucho más práctica y diaria de la regulación de la jornada máxima anual en el día a día de las empresas, ¿no? Y luego ya apunto una cosa que también comentaremos más adelante, que es, claro, Mariluz lo apuntaba, la reducción de la jornada a 37 horas y media, esto sí habla directamente de las empresas, pero tenemos otras dos patas. Tenemos el tema de la función pública y tenemos los autónomos, que no tienen una regulación tan exhaustiva como puede tener la relación jurídico-laboral privada, ¿no? Así que, bueno, ahí lo dejo de momento y luego seguimos comentándolo. ¿Y cómo lo ves tú, Guillermo, desde el punto de vista industrial? Bueno, en el sector industrial y los diferentes verticales de industria, lo que realmente hacemos en las fábricas es fabricar productos, ¿vale? Es un producto industrial, puede ser un business to business o puede ser un business to customer, pero lo que hacemos es fabricar un producto. Y ese producto tiene un coste de fabricación al que luego se aplica, pues, no sé, un beneficio. Y ese coste de fabricación está fundado en tres grandes patas. Por una parte son los materiales, por otra parte es la mano de obra y por otra parte son costes generales o gastos de estructura, ¿no? En esta segunda pata, el coste de mano de obra, bueno, pues dependiendo del vertical de industria y del producto del que estemos hablando, puede tener más o menos importancia sobre el coste de fabricación del producto. En cualquiera de los casos, los materiales que incorporas a tu producto y que compras, pues de alguna manera también tienen hundido un coste de mano de obra directa, ¿no? Es decir, en el primer factor y en el segundo factor, o bien materiales o bien manos de obra directa, una reducción de en torno al 6,25% del número de horas trabajadas con un mismo coste de fabricación, pues tener directamente desde el minuto cero un impacto sobre la productividad. Y la productividad es uno de los elementos de competitividad de una empresa de carácter industrial. Eso es así. Ahora, lo ha de alguna manera explicado muy bien Carlos. ¿Cómo se organiza una jornada laboral de un trabajador en una fábrica? Porque el día tiene 24 horas y si divides 24 entre 3, pues te sale exactamente 8 horas. Es decir, 3 turnos en cada día de los 5 días de la semana. Eso sí es pues un 24/5. También hay un cuarto turno, hay un quinto turno en algunas de las fábricas o en algunos de los sectores y a lo mejor hasta por temporadas. Es decir, ¿cómo se organizan 37,5 horas desde un punto de vista industrial en una fábrica que trabaja a turnos? O de alguna manera lo que cuenta es la jornada anual de horas, que lo ha estado introduciendo Carlos. Entonces, el tema organizativo por turnos, que es lo que habitualmente funciona en las fábricas, pues va a ser también pues una dificultad. Ahora, es muy importante ver qué es lo que hacen nuestros competidores, también fabricantes, en nuestros mismos verticales de industria.
sean nacionales, en este caso no tendría mucha relevancia, estaríamos todos en la misma situación, pero y los internacionales, nuestros vecinos o incluso en otros continentes. ¿Qué tendencias están siguiendo? Porque si también están reduciendo las horas efectivas de trabajo de la mano de obra directa y de la mano de obra indirecta, ya no hablo tanto de la mano de obra, la mano de estructura en la industria, pues bueno, pues de alguna manera estamos todos en las mismas condiciones, pero ¿y si están trabajando las mismas horas por menos salario o están trabajando más horas por el mismo salario? Pues evidentemente pues incurrimos en una situación pues de desventaja competitiva. Entonces es muy importante también observar qué está haciendo el que compite, sobre todo cuando es a nivel internacional, pues en nuestro mismo mercado y con nuestros mismos clientes. Entonces, el impacto es directo y desde el minuto cero, porque tenemos que saber que en las fábricas, o bien sean de proceso continuo, o bien sean de proceso por lote, o sean de fabricación discreta, todo está regido por el tiempo. Las máquinas dan un número de golpes por tiempo y eso no se puede modificar, a no ser que renueves tecnológicamente tus procesos productivos. Es decir, todo en una fábrica está regido por el tiempo y el tiempo es el coste y acaba hundido en el precio del producto con el que se sale al mercado. Más allá de las connotaciones organizativas dentro de una fábrica. Entonces, bueno, ¿de qué manera se puede amortiguar el impacto directo desde el primer minuto de la reducción de una jornada con un mismo salario? Bueno, si crecemos en flexibilidad, de alguna manera estamos amortiguando. Si se pueden hacer más horas extraordinarias, si se puede organizar a más corto plazo o reorganizar un turno, o si se puede trabajar pues con horas en bolsa o con fines de semana y festivos sin coste adicional. Es decir, de alguna manera, si hubiera ganancias de flexibilidad, se podría amortiguar pues, la desventaja en productividad que tendría esta medida. Pero lo importante es pensar que en una fábrica todo el coste y todo el precio está reglado de acuerdo a los tiempos. Y es así. Bueno, pues me toca, después de estas brillantes exposiciones, dar un poco mi opinión. Vamos a ver, yo, sinceramente, yo creo que el tema de la reducción de jornada tenemos que tener en cuenta aspectos no solo vinculados estrictamente al tiempo de trabajo, sino otros elementos que afectan particularmente a cómo se estructura el trabajo en España. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Podemos reducir la jornada a 37,5 horas, que si después vamos a tardar 1 hora y cuarto en desplazarnos a nuestro centro de trabajo, pues de poco nos va a servir, en el fondo, esa reducción de horas a la semana, que sería media hora al día, si al final vamos a seguir invirtiendo 2 horas o 2 horas y media en desplazarnos para ir a trabajar. Al mismo tiempo, esto está vinculado con la escasa implantación del teletrabajo en nuestro país. O sea, después de la pandemia tuvimos un periodo álgido que de repente el teletrabajo era la panacea, pero se ha acabado la pandemia y hemos vuelto, en mi opinión y por desgracia, un poco a las andadas, ¿no? Volvemos otra vez a que el trabajo tiene que ser estrictamente presencial. No es un fenómeno solo español, sino que se está produciendo en toda Europa y especialmente en Estados Unidos, de exigir otra vez la presencialidad. Y esto yo creo que afecta singularmente mucho más al propio tiempo de descanso y tiempo de disfrute del trabajador o de la persona o de la trabajadora, que propiamente el tiempo que puede tener que estar en el centro de trabajo. Es decir, una jornada de 40 horas semanales, si en el fondo me estoy dejando 2 horas de desplazamiento diarios a mi centro de trabajo, pues en el fondo estoy ganando 10 horas de vida, manteniendo la misma jornada, ¿no? Y con una mejor organización y flexibilidad para poder organizarme en el trabajo. Obviamente es cierto que esto en un sector industrial, en lo que es propiamente la fábrica, obviamente no es viable. No podemos teletrabajar cuando estamos fabricando un coche, pero sí que a lo mejor los departamentos de I+D, los departamentos de marketing, los departamentos de ingeniería sí que podrían hacer parte de teletrabajo. Respecto de luego otra cuestión adicional, es decir, reducimos jornada, vale, pero ¿se está respetando la desconexión digital? Volvemos a lo mismo. ¿De qué nos vale reducir media hora de jornada al día si al final estamos recibiendo WhatsApps o mensajes a las 11 de la noche con cosas que hay que hacer al día siguiente o correos electrónicos? Es decir, vivimos permanentemente conectados y por desgracia la desconexión digital a día de hoy,
aunque se ha modificado el Estatuto de los Trabajadores, aunque se ha aprobado la Ley de Protección de Datos, pues en su artículo 78 y se han establecido medidas, lo cierto es que casi ninguna empresa tiene realmente implantados mecanismos para favorecer y posibilitar la desconexión digital. Dicho esto, yo comparto en buena medida lo que han dicho tanto Guillermo como Carlos. Me encanta lo que dice Mariluz. Lo que pasa es que le veo que antes de entrar tal vez en ese uso de las 40 horas, igual tenemos que ver qué hacemos fuera de esas 40 horas, cómo nos organizamos, ¿no? Y luego, yo creo que Guillermo apuntaba a una cuestión que es interesante, es decir, bueno, hablemos de reducción de jornada, pero entonces, ¿cómo encaja eso con el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores, que establece que para hacer una distribución irregular de la jornada de trabajo tengo que preavisar con 5 días de antelación? Eso en un sector industrial, tal y como funciona a día de hoy la organización del trabajo, es inviable. Entonces, ¿queremos menos horas? De acuerdo, pero a lo mejor entonces habrá que ceder en una pata de que no son 5 días de preaviso para establecer una distribución irregular de la jornada, sino a lo mejor 48 horas. ¿Están todos los trabajadores y trabajadoras dispuestas a lo mejor a esa cuestión que les va a dificultar, obviamente, lo que es la conciliación de su vida familiar y laboral, porque no van a tener esa capacidad a lo mejor para adaptar su vida con 48 horas de antelación? Es decir, yo creo que aquí se están conjugando, ya digo, no solo cuestión de tiempo concreto de trabajo, sino de cómo lo optimizamos, cómo garantizamos que el tiempo de descanso sea realmente tiempo de descanso, cómo intentamos que los tiempos de desplazamiento sean los menores posibles y cómo intentamos ganar flexibilidad y productividad ganar flexibilidad y productividad al mismo tiempo que se está intentando reducir la jornada de trabajo, ¿no? Esto es un poco ideas así que quería transmitir. Bueno, ahora vamos a empezar ya con un diálogo, a interpelarnos entre nosotros, pero insisto, es decir, tenéis a vuestra disposición el chat para enviar cualquier comentario, valoración, pregunta que queráis hacer, ¿no? Bueno, si me permites, Fabián, justo como ya os he oído a todos, ahora me gustaría precisar. Como os he dicho, el estudio que nosotros hemos planteado, lo que no sé es lo que va a hacer el gobierno, pongámonos claros. Yo no... Se les da un estudio y el estudio ellos verán lo que hacen. Han tomado varias medidas. Plantea algunas medidas que responden en cierta parte a lo que vosotros dais. Estoy hablando puramente de lo laboral, no entro en los temas ya de que hablaba de que hay otras medidas que tienen que ver con educación, con transporte, con televisión, etcétera, etcétera, de usos de tiempo. Dos que son fundamentales es que si cabe la anualización o el cómputo más amplio de la jornada se varía, por supuesto, no son ya las 48 horas computadas semanalmente, pero y caben las bolsas de horas en la propuesta que tenemos. Aún más, se prevé que existan planes de usos de tiempo. Yo sé que de nuevo hay planes de igualdad, yo sé que hay planes de prevención, que cada empresa cada día más tiene que escribir, sobre todo las empresas grandes, determinadas cuestiones, pero creo que en los temas horarios, quizá no sé en cuál, si en el plan de prevención, en el plan de igualdad, me da igual, hay que incluir cómo poder garantizar lo que tú hablabas, Fabián, cómo esa flexibilidad, que no sea 5 días, pero atendiendo a cada sector, porque cada sector tiene peculiaridades, y garantizando, por un lado, también la posibilidad de una cierta autonomía del trabajador, porque no podemos, o sea, también el trabajador, todos hemos sufrido que se te pone alguien malo, tenemos que tener medidas flexibles, pero también entender que a una empresa le pueden ocurrir periodos particulares que necesite también que el trabajador se adapte a esas necesidades de la empresa. Entonces, se prevé que existan esos planes de uso de tiempo. ¿Cómo y cuándo? Es difícil por la cantidad de planes, que es otra carga administrativa que se le propone a la empresa. Eso no nos quedó claro. Fueron grandes discusiones. Soy absolutamente honesta sobre esto, porque a mí me cargaba un poco pensar que de nuevo siempre tenemos que planificar, pero bueno, pueden ser planes bastante abiertos para una negociación a nivel de empresa o a nivel de sector particular. Comprendo que aquí, y esto sí que es lo difícil, es que en las empresas pequeñas esto no se articula de una forma tan fácil y el entramado de empresas pequeñas en España es bastante importante. Pero bueno, todo hay que observar, pero lo que quiero decir es que sí cabe la semanalización, la mensualización o la anualización de las 37 horas y media,
cabe y hay mucho a la flexibilidad, y hay una serie de medidas laborales, puramente laborales, conjuntas, que no han salido en prensa y que me parecen interesantes y que ya se han manejado en España en otros momentos, como la compensación de horas extraordinarias, como la posibilidad del límite de horas extraordinarias, que pueden favorecer de alguna manera que las personas se adapten mucho más a este tipo de flexibilidad. Además, se refuerza este derecho de la información y de la actuación en las propuestas que nosotros hacemos. Y por último, una última cosa que me parece muy importante. Yo comprendo que la productividad es fundamental, pero también hay que tener en cuenta que los estudios nos muestran que un trabajador es mucho más productivo dentro de las 8 horas en 6. Y que temas como lo que tú hablabas, Fabián, del desplazamiento y demás, disminuyen también la capacidad de productividad. Yo creo que hay que observar la productividad no solo desde un punto de vista puramente de la productividad de la empresa, que lo entiendo que es necesario, sino qué factores limitan también la productividad para poder avanzar en esta reducción del tiempo de trabajo, que yo creo que todos en el fondo consideramos que es necesaria, pero desde un contexto general. Pues aprovechando, no sé si Guillermo quería comentar algo, pero bueno, me cuelo aquí directamente, aprovechando el comentario de Mariluz, porque es muy oportuno, ¿no? Volviendo a la regulación, a lo que decías del promedio anual, creo que de alguna forma eso, bueno, pues da cierta tranquilidad, porque yo me imaginaba, bueno, en fin, aquí la imaginación al poder, ¿no? Pero volviendo a lo que tenemos que esperar del cambio normativo, porque una cosa es el acuerdo de gobierno y otra luego es lo que se plasma en la normativa, que es lo que hay que cumplir o interpretar o ver cómo cumplimos, ¿no? Y a día de hoy lo que os decía, la regulación establece una jornada de 40 horas de promedio semanal en cómputo anual, o sea, tenemos una especie de doble cómputo. Si eso se mantiene, bueno, con relativa tranquilidad lo que os decía, en principio la mayoría de empresas ya trabajan por debajo de esa jornada máxima. Pueden existir sectores que no tengan una regulación convencional por la circunstancia que sea y entonces se van a esa normativa general del estatuto, ¿no? Pero en los convenios colectivos, la mayoría de los convenios establecen una jornada a día de hoy por debajo de esas 1.826 horas que supuestamente debería ser la jornada máxima anual. Claro, yo me imaginaba un cambio normativo en el sentido de decir, la jornada máxima semanal van a ser 37 horas y media. Hombre, esto ya supone un avance bastante importante, un cambio normativo muy importante, porque si ya no se establece el promedio semanal en cómputo anual, la limitación va mucho más allá. Y lo digo también hablando ya de mi propio libro. Quiero decir, nosotros, Guillermo lo ha explicado muy bien, un sector industrial, cómo funciona, todo está medido. En Mercedes se trabaja a día de hoy en 3 turnos de 8 horas, algunos sábados, algún día se trabaja menos horas en el turno de noche. En fin, que lo de las 40 horas yo creo que no se cumple ninguna semana. Ninguna semana se trabajan 40 horas. O se trabaja más o se trabaja menos. Otra cosa es que la duración máxima de la jornada anual en convenio colectivo está establecida en 1.712 horas. Y si hacemos un cómputo por arriba, por abajo, izquierda o derecha, salen menos de 40 horas de trabajo efectivo, ¿no? Con lo cual, en principio, el cambio normativo no debería afectar a esas jornadas, pero veremos a ver en qué se traduce. Hablabais de la distribución irregular de la jornada. Es que es una herramienta a día de hoy fundamental para la productividad de las empresas. Es verdad que hay ciertas limitaciones. El estatuto te habla de la duración de la distribución irregular de la jornada del 10% con ese preaviso que decía Fabián de 5 días. Es verdad que se remite a la negociación colectiva para ampliarlo o reducirlo. Pero aquí los jueces, también Fabián seguro que lo conoce y los que operamos en el día a día, lo que han dicho es que es negociable por las partes, es el porcentaje del 10%, pero no el preaviso, es un preaviso mínimo máximo. Es decir, que no puedes establecer preavisos por debajo de esos 5 días, ¿no? Aunque lo negocies y aunque el comité de empresa esté de acuerdo, aunque lo tengas en convenio, en fin, hay una sentencia bastante famosa, yo creo que es hace 3-4 años, que limitaba ese periodo de preaviso en el convenio colectivo de una empresa que estaba por debajo de los 5 días y decía que eso es indisponible por las partes, que es derecho mínimo necesario. Total, que si realmente de alguna forma vamos por el fomento de la flexibilidad en aquellos sectores, en aquellas industrias en que realmente se puede hacer el teletrabajo famoso, el trabajo a distancia, la flexibilidad en la entrada y en la salida en determinados sectores, con las salvedades en función del contenido del puesto de trabajo. Lógicamente un coche no se va a fabricar en casa, el coche se fabrica en la fábrica y el servicio será en la fábrica. Pero hay otra serie de actividades que sí se pueden realizar de forma remota y se han hecho desde hace mucho tiempo de forma remota, ¿no? Pero ese impacto
lo va a tener sobre todo la forma de la redacción normativa y luego cómo se interprete, en este caso, por los tribunales, porque si de alguna forma la flexibilidad que está prevista en el estatuto o bien en los convenios luego se interpreta de una forma más restrictiva, pues por mucho que se legisle o por mucho que haya un cambio normativo, si luego la interpretación va en sentido contrario, pues hombre, estamos haciendo un pan como unas tortas, ¿no? Pues sí, Carlos, la flexibilidad es la clave. Yo lo comentaba antes. De alguna manera, bueno, se puede reducir por el mismo salario el número de horas trabajadas, incluso en la industria, pero la flexibilidad y la ganancia en flexibilidad podría amortiguar ese coste de productividad. Entonces, bueno, pues una de cal y una de arena quizás sería pues el posicionamiento idóneo. Por otra parte, cuando hablamos de la industria, los diferentes verticales y fábricas en concreto, pues hay tres colectivos claramente diferenciados. Tenemos por una parte la mano de obra directa, los blue collar de toda la vida, los señores que van de mono. Tenemos por otra parte los indirectos asociados a la producción. Todos pensamos en gente de mantenimiento, en gente de logística interna, en gente de calidad, inspectores, volantes. Esa gente, pues de alguna manera está atada a esa jornada laboral, a ese turno y difícilmente va a poder teletrabajar. Con lo cual, pues esa flexibilidad y ese ahorro en tiempo bueno, pues de alguna manera permite el teletrabajo para los directos en la industria y para los indirectos asociados a la producción en la industria no es factible, evidentemente, porque hay que trabajar con máquinas y hay que estar atentos a los procesos. ¿Qué colectivo dentro de un vertical de industria puede teletrabajar? Y de hecho lo ha hecho, pues la estructura de la compañía, la gente de oficinas, los de arriba, que se suele decir. Esa gente sí puede teletrabajar y ya ha teletrabajado, pero tiene que seguir de alguna manera manteniendo un contacto semanal pues, con los equipos y con sus colegas de las diferentes áreas y funciones, ¿vale? Con lo cual, yo diría, reducir la jornada en el sector industrial por un mismo salario, bueno, vamos a ver qué hacen los que compiten con nosotros y que encima pues no están en España, están compitiendo desde otros países con otras legislaciones y con otras tendencias, porque si es contraria a la que se plantea aquí, pues a lo mejor se agranda el gap de productividad. Vamos a ver si la flexibilidad de alguna manera puede amortiguar esa bajada de horas efectivas producidas por un mismo coste salarial que al final pues, se hunde en el precio de venta del producto industrial. Y bueno, pues bueno, hay una pregunta de Marcos Gómez en el chat que habla sobre ganar productividad a través de la renovación tecnológica. Evidentemente, yo me acuerdo de un director general tristemente fallecido que tuve hace muchos años que todos los años me asignaba un objetivo de incremento de productividad que era el IPC más 2 puntos. Y de alguna manera lo tenías que sacar, el IPC más 2 puntos de incremento de productividad, o bien a través de renovación tecnológica, si el CAPEX, es decir, el presupuesto de inversión dedicado a nuevos procesos, nueva maquinaria, te lo permitía, o a través de medidas de gestión interna del sistema productivo que te hiciesen ganar de alguna manera productividad. Es decir, sí o sí tenías que tener ese incremento de productividad porque era el oxígeno que te permitía competir con el producto en un mercado globalizado. Entonces, bueno, la productividad es palanca de competitividad fundamental y en el sector industrial la productividad la marca el tiempo. Incluso renovando tecnológicamente tus activos productivos, pues vas a tener que seguir trabajando con máquinas, vas a tener que seguir trabajando con procesos que de alguna manera están reglados por el tiempo. Podrán ser más rápidos, podrán ser más robustos, más fiables, producir mejor calidad, pero los va a tener que seguir de alguna manera atendiendo una persona. Y ahí, si esa persona dedica a su jornada anual o a su jornada semanal o diaria menos tiempo por un mismo coste de empresa, eso va a acabar de alguna manera imbuido en el coste del producto. De misma manera que las amortizaciones en las renovaciones tecnológicas también hay que hundirlas en los costes de estructura del coste final del producto. Es decir, permanentemente estamos buscando renovaciones tecnológicas que apalanquen y acrecenten la productividad, pero el tiempo dedicado a los procesos productivos por un coste concreto horario
también tiene el impacto importante en la cuenta de resultados de la compañía y en el precio final venta de ese producto. Yo continuando con un tema que planteó Carlos, que era el de la negociación, yo creo que hay que tener en cuenta precisamente un tema importante, ¿no? El mecanismo para poder llevar a cabo estos procesos de flexibilidad en nuestro ordenamiento jurídico es la negociación colectiva, pero claro, ¿cuántas empresas, quitando las empresas industriales grandes, cuántas empresas realmente disponen de un representante de los trabajadores o un comité de empresa? Esto va a ser un problema. Esto va a ser un problema porque entonces esos mecanismos de flexibilidad que pueden compensar la reducción de jornada no van a poder ser implantados. Vamos a estar simplemente con la norma general del Estatuto de los Trabajadores o, en su caso, con los convenios colectivos del sector o convenios colectivos de empresa, que tampoco suelen entrar en cuanto a cómo crear o cómo hacer una bolsa de horas o bien cómo hacer una distribución irregular de la jornada. Se remiten todos ellos a lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores. Por lo tanto, yo creo que tenemos dos problemas. A lo mejor en el sector industrial no se van a notar tanto porque son sectores muy sindicalizados y por lo tanto vas a tener un interlocutor válido con el cual poder negociar estas medidas y al mismo tiempo tienes más capacidad de negociación y de interpelación, pero buena parte del tejido productivo español, primero, no tiene interlocutor con quien hablar y segundo, tampoco tiene un mecanismo de flexibilidad que poder implantar porque la implantación del convenio colectivo de empresa en nuestro país es ínfima. O sea, y tras la reforma laboral, más pequeño todavía. Es decir, desde el mismo momento que se le dio preponderancia al convenio del sector con la reforma laboral sobre el convenio de empresa, si ya teníamos pocos convenios de empresa, pues ahora tenemos menos, ¿no? Entonces yo ahí veo otro problema adicional, es decir, reducción de jornada, de acuerdo, pero ¿cómo la implantamos si no tenemos con quién negociar o bien no tenemos convenios colectivos de empresa donde podamos tratar esta cuestión con más detalle, ¿no? Bueno, Y yo creo veo, que aprovecho y veo que... bueno, no, era Marcos respondiendo un poco a lo que comentaba Guillermo, ¿no? Dinos, Mariluz. Fabián, que yo creo que hay algunas posibilidades que existen en otros países. Claro, luego ya tenemos problemas culturales de los que yo no voy a entrar en los problemas culturales. Hay mecanismos, sobre todo ahora con las tecnologías, que nos permitirían utilizar estas bolsas de trabajo más adaptadas a las pequeñas empresas. Pasa por una formación y por un cambio, una capacitación, porque hay posibilidades de hacer estas bolsas a través de vías, o sea, vías en las que tú accedes y que te puedes permitir esa flexibilidad. Yo las he visto en algunos países europeos. O sea que todo es estudiable, te digo, son muchas cuestiones prácticas. Cuando hay cambios de este tipo van a salir muchas cuestiones que habría que responder y que hay que tenerlas en cuenta. Ahí te digo que hay algunas experiencias al respecto, yo creo que habría que observarlas. Y yo creo que la negociación colectiva también tiene que empezar a preocuparse muchas veces, sobre todo cuando tenemos una negociación industrial o sectorial prácticamente en toda Europa como la fórmula más preponderante, porque la negociación de empresas se está dejando, salvo en las grandes empresas, muy, muy marginal. Yo creo que tendría que prever también cuáles son los mecanismos para adaptarlo, sobre todo en sectores, tú decías muy bien, el sector industrial es diferente. A mí me preocupa mucho el sector comercio en un cambio de este tipo, por ejemplo. El sector comercio que normalmente es más pequeño que un sector como hospitalidad, que suelen ser más grandes y ya tienen más trabajadores. Y habría que ver cuáles son las medidas para hacerlo. Fórmulas de compactación, no lo sé, hay muchas posibilidades. No hemos llegado al detalle en las propuestas, pero creo que son importantes de manejar. Y una cosa que quería añadir, que me tenía que haber quizá dicho antes, que había preguntado Guillermo sobre cómo está en otros países el tema de la discusión sobre las horas de trabajo. En Europa están como nosotros avanzando en esto. Y de hecho, bueno, hay dos países en Europa, en la Unión Europea, que tienen jornadas inferiores ya a las 40 horas, que son Países Bajos, vamos, Holanda y Francia, sin perjuicio de las 35 horas francesas, de los fracasos y de las historias, pero son varios los países que están trabajando en la reforma horaria. Prácticamente, que yo sé, ahora mismo hay como 7 países que están trabajando en una reforma horaria para la disminución. Te hablo a efectos de competitividad europea. Saliendo de Europa, las cosas, Guillermo, cambian mucho, pero cambian mucho desde hace millones de años. O sea, cuando oímos hablar de la jornada de trabajo, que a mí me hacía gracia cuando la gente me decía, pero en Chile no tienen 40 horas de trabajo. Chile, que es un país de los más modernos de América Latina. Yo decía, pues no, no es la jornada legal. Entonces, bueno, ahí estamos.
Yo os voy a introducir otra cuestión, porque estamos haciendo un estudio en Ceres Abogados sobre, no sobre la jornada, pero sí sobre las diferencias salariales existentes en España entre los diferentes territorios. Y precisamente en esa línea de la competitividad y la productividad. El estudio que tenemos casi finalizado y haremos público pues este mes o el mes que viene, una de las conclusiones que sacamos es que todas las provincias que son limítrofes y fronterizas con Portugal, el salario medio es un 16% inferior respecto del salario medio del resto de España. Y esos son elementos que también hay que tener en cuenta. O sea, ya no el problema es que esté en China o el problema es que esté en Sudáfrica. Es que una parte sustancial de las provincias españolas lindan con un lugar donde los salarios son un 16% inferiores de media respecto a esas provincias. Entonces, eso obviamente hace un efecto de evaluación salarial. Si a eso le sumamos un efecto de reducción de jornada, esas provincias limítrofes con Portugal pueden volverse absolutamente competitivas cuando tienes el vecino que te lo va a hacer en más horas y con menos salario. Pues aprovechando, perdona Mariluz, que creo que quieres intervenir, pero si me permites Para un minuto. hacer una pregunta simplemente a Fabián, cortita, era, ¿y tenéis las cifras de cuántos trabajadores portugueses trabajan en esas empresas? La inmensa mayoría, la inmensa mayoría. Pues digo, el problema es que Portugal, su dinámica laboral es diferente a la de España y pues obviamente pues Pontevedra, Orense, Zamora, Salamanca, Cáceres, Badajoz, pues tienen un problema salarial significativo como consecuencia de ese competidor que aparte está gastando mucha inversión, o sea, a lo mejor en otros sitios de España no se conoce, pero el norte de Portugal está gastando inversión extranjera en unas cantidades exorbitantes. Por introducir también una cuestión vinculada al coste de mano de obra y también desde la perspectiva internacional, claro, yo por lo menos lo que nos toca a nosotros, Mercedes es una multinacional alemana, para lo bueno y para lo malo. Y una multinacional alemana, como cualquier multinacional, se controla desde los headquarters, como dicen ellos, desde donde está la central. Y bueno, pues hay muchas comparativas salariales y de productividad. Y el coste de mano de obra en general en España es, como os podéis imaginar, muy inferior al que tienen en Alemania. Eso lo que provoca, entre otras cosas, es que la mayoría de las inversiones en una multinacional se producen fuera o se producen en lugares que de alguna forma tienen un coste de mano de obra más barato. Pero claro, aquí nos encontramos también con una variable, Fabián lo apuntaba, una cosa es el coste de mano de obra de las diferentes provincias o regiones o localidades dentro del mismo país, pero hay una cuestión también importante que afecta al tiempo de trabajo y es el absentismo. Y ese es un indicador adicional que de alguna forma no solo incide en el tiempo de trabajo efectivo, real, que tienen los trabajadores, sino que también es diferente por regiones. Aquí, pues nosotros, desde Vitoria, desde el País Vasco, me miro al ombligo y tenemos las peores tasas de absentismo de toda España. Es verdad que el coste salarial puede ser superior o los salarios pueden ser superiores a otras regiones similares pues a Madrid, Barcelona, zonas con otro tipo de servicios, pero lo cierto es que el ausentismo, la falta de los trabajadores de los puestos de trabajo está muy por encima del promedio en otras regiones con una tasa de absentismo incluso cercanas al País Vasco, que son pues eso, bastante lejanas, ¿no? No al margen de cualquier consideración sindical y de otros sentimientos aquí políticos, nacionalistas y tal, que no vienen al caso, pero lo cierto es que esas tasas de absentismo también se tienen en cuenta de cara a la productividad, de cara al coste de mano de obra y sin perjuicio de que si nos comparamos con otros países con los que nos gusta compararnos, pero también la triste realidad es que nos tenemos que comparar a nivel de producción, de coste y sobre todo de inversiones de futuro y de mantenimiento del empleo con países con los que no nos gusta compararnos, bien de Europa del Este o bien de otras latitudes más lejanas que de alguna forma compiten con nosotros en producto, en servicio y sobre todo en coste, ¿no? Carlos, estoy de acuerdo contigo, el ausentismo tiene un impacto directo en costes, es evidente, pero no sé, también se puede de alguna manera tratar asépticamente, ¿no? ¿Qué influye en el absentismo? Pues a lo mejor la edad, y eso poco tiene que ver con la jornada laboral.
¿Qué más puede afectar? Pues el liderazgo, la motivación que hay dentro de la compañía. De alguna manera, también puede influenciar la historia, las relaciones laborales internas. Es decir, son muchos los efectos que sufre el porcentaje de absentismo de la compañía y quizás tienen poco que ver con una regulación de jornada laboral con un carácter legal determinado. Pero sin duda acaba en la cuenta de resultados de esa empresa industrial y evidentemente el coste de producto con el que puedes llegar a competir en el mercado. Y por otra parte, comentabas antes los convenios de empresa, los convenios del sector, los descuelgues, pues evidentemente, en la medida en la que no sea café para todos y en la medida en la que la empresa, su convenio propio, pueda de alguna manera influenciar sobre la flexibilidad y sobre la forma de organizarse y no tenga que estar sujeto a un convenio sectorial, pues oye, pues mucho mejor. Pero evidentemente los sindicatos lo que no quieren son esos descuelgues, no les gustan mucho esos convenios de empresa y siempre van a preferir una negociación de carácter sectorial, ¿no? Que es donde ellos entran más. Yo lo que sí, de verdad tengo cierta, no tanto inquietud, pero sí más curiosidad de saber si realmente la medida va a ser efectiva. Quiero decir que aquí igual Mariluz tiene más datos que puede, en fin, no sé si compartir desde un punto de vista del estudio que han hecho, pero es que me da la sensación de que no sé si realmente la medida va a tener el efecto que busca, que es reducir el tiempo de trabajo efectivo que los trabajadores dedican al trabajo, a su profesión, a su desempeño, cuando hay otros dos sectores que en principio no están afectados. La función pública realmente ya tiene una jornada efectiva de 37 horas y media. Los autónomos son un colectivo importantísimo y muy grande dentro de todo el colectivo de trabajadores desde un punto de vista de personas que realizan un servicio, ¿no? Tampoco están afectados por una regulación general de la reducción de la jornada de 40 a 37 horas y media. Con lo cual hablamos, y de hecho es lo que hoy nos interesa, porque creo que la mayoría de las personas que están apuntadas al webinar son de empresas, con lo cual es lo que nos interesa en el día a día, esto cómo nos va a afectar y a mí, que yo tengo un proceso productivo ya establecido con las 40 horas de promedio, realmente esto me va a tocar, mi convenio colectivo, no lo podré hacer. Pero si está enmarcado en un acuerdo de gobierno con una afectación supuestamente general para todo el entramado todo el entramado laboral o profesional y que afecta a la productividad del país como empresa, no sé si realmente la medida va a tener el efecto pretendido. Bueno, te respondo así muy general, porque claro, yo te digo, no sé lo que va a hacer el gobierno, vuelvo a la misma de siempre, o sea, nosotros hemos hecho un trabajo del que se supone que ha tomado muchas cosas, veremos luego lo que hacen. Yo aquí no trabajo, no soy funcionaria del gobierno, lo fui, pero no lo soy. A ver, tu preocupación sobre el tema de los funcionarios y de los autónomos, sobre todo de los autónomos, para mí es una preocupación desde hace mucho tiempo, y no solo con respecto a la jornada de trabajo, sino a temas como la seguridad y salud en el trabajo, porque no se controla. Por eso hay una discusión que para los laboralistas, y esto permitirme que a lo mejor no interesa tanto a las empresas, que es una discusión, es qué derechos tendríamos que garantizar a todos, y esa lista de derechos que serían aplicables a cualquier trabajador, a cualquiera que ejerce una actividad productiva. Y este es un tema que va mucho más allá y que creo que puede ser objeto de 8.000 webinars y 9.000 historias que la OIT llamó la garantía universal, como es funcionaria de la OIT. Entonces, ese tema a mí me preocupa mucho y es muy difícil de garantizar. Pero bueno, creo que hay que seguir trabajando en él. El incentivo para las empresas públicas, para los funcionarios públicos o los contratados públicos, obviamente no les va a afectar directamente porque son 37 horas y media que ya las tienen. Pero yo creo que, esta es una historia de homogeneizar, no les va a afectar. De hecho, te puedo decir que yo estoy casada con una persona que trabaja en la función pública. Cuando me veía las 37 horas y media me decía, joder, Mariluz, para mí no me sirve para nada, cosa que tenía razón. Pero bueno, digamos que se trata de que la sociedad cambie. Y además no nos olvidemos que hay toda una serie de medidas adicionales que no son laborales, que tienen que acompañar todo esto y que van a beneficiar en principio a toda la sociedad.
medidas, antes hablaba Fabián de los portugueses, por ejemplo, tienen un sistema estupendo de educación, de temas de educación, pero esto para que los niños estén en el colegio, que nos puede ayudar muchísimo. O sea, hay toda una serie de medidas que tendríamos que ver, pero la verdad es que bueno, pues es ver, trabajar y poder seguir avanzando en todas estas cosas. Para poneros un ejemplo muy claro, todo el mundo habla siempre de lo del horario de trabajo español, el horario de trabajo español de las comidas de las 3 de la tarde, de las 5 de la tarde, pero es que esto cambió con la guerra civil. En España se almorzaba a la 1 de la tarde y se cambió por un motivo tan obvio como que la gente tenía que vivir del pluriempleo. Y necesitaba trabajar 8 horas por la mañana y 8 horas por la tarde. Nos hemos acostumbrado y nos parece que esto es imposible cambiarlo. Si se cambió, es posible cambiarlo. Entonces, todas estas medidas culturales pueden cambiarse también, poco a poco, y también adaptándonos a los horarios europeos. Yo creo que esta medida de las 37 horas y media es una medida que estamos proponiendo para España nosotros, porque ha habido pues una receptividad mayor, como no la hay en Grecia, que todos hemos leído lo que ha pasado en Grecia en estos últimos tiempos. Pero, sin embargo, yo creo que es una medida que va a impactar en la regulación europea. Yo no creo que esto tarde mucho en tener un impacto en directivas europeas muy pronto. Siguiendo con lo que dice Mariluz, bueno, esperemos que las directivas europeas avancen en ese camino, porque claro, a día de hoy las directivas europeas establecen que la jornada es de 48 horas, si mal no recuerdo. Entonces, claro, o sea, hay que dar pasos no solo desde el derecho nacional, sino también desde el derecho de la Unión, ¿no? Tenemos una pregunta que es de Tamara Martín, si os parece la voy a hacer, aunque bueno, es una pregunta más jurídica que otra cosa, ¿no? Pregunta si las empresas productivas que actualmente trabajan por convenio colectivo menos de 1.826 horas y 27 minutos deberán aplicar esa reducción. Bueno, simplemente recordar, las jornadas que establece el Estatuto de los Trabajadores son jornadas máximas. Es decir, esa es la jornada máxima que un trabajador debe prestar servicios. Por lo tanto, si esa jornada se reduce en el Estatuto de los Trabajadores, pues esa será la nueva jornada máxima. Si aún así el convenio colectivo que aplica esa empresa sigue estando por debajo de la jornada máxima anual prevista en el Estatuto, pues obviamente no hay que hacer la reducción. Es decir, eso es una jornada de máximos. Todo aquel convenio colectivo que ya tenga una jornada inferior incluso a la que se pueda llegar a adoptar, obviamente no tiene que hacerlo por un motivo, porque son jornadas, como decía acertadamente Carlos, son jornadas que se computan en cómputo anual, no son jornadas diarias, es decir, no hay por qué, o sea, un día se puede hacer 8 horas y otro día se puede hacer 7, mientras que en cómputo anual no se superen pues, la jornada máxima que fije en este caso el Estatuto de los Trabajadores. Pero, en resumen, no tendría que suponer, habría que ver el caso concreto, pero no tendría por qué suponer una reducción adicional cuando ya está previsto en el convenio una jornada inferior, salvo mejor criterio de Carlos Moriluzo Guillermo al respecto, ¿no? No, lo has apuntado muy bien, Fabián. Habría que ver qué es lo que se establece en el convenio colectivo. En la mayoría de los convenios lo que establecen es una jornada máxima anual. Sí es cierto que puede ser que en algún caso algún convenio colectivo establezca una jornada de promedio. Si la jornada de promedio establecida en convenio son 40, eso si cambia el estatuto y te pone una jornada promedio de 37 horas y media, en algún momento habrá que modificarlo, sin perjuicio, insisto, de que no tiene por qué traducirse directamente en una reducción de jornada. Habría que ver cuál es la jornada máxima anual y cómo se hace el cómputo. Para mí que es la parte fundamental de cómo se computa la jornada anual en promedio semanal, ¿vale? Y en función de ese promedio semanal y la jornada máxima anual, que insisto, yo lo único que he encontrado es un acuerdo interconfederal del año 83, de hace 40 años, que no es que esté en vigor, pero varias sentencias del Tribunal Supremo lo establecen como jornada máxima anual en defecto de regulación. Y si en el año 83 la jornada máxima anual en promedio semanal era 40 horas, como sigue siendo a día de hoy, porque nuestro Estatuto de los Trabajadores, el actual es un compendio del año 95, pero el del año 95 es prácticamente el mismo que el del año 80 que está en vigor cuando está en vigor este acuerdo o cuando se promulgó este acuerdo interconfederal, con lo cual de alguna forma parece ser que esta es la jornada máxima anual traducida en un cómputo de jornada anual de este promedio de las 40 horas, ¿no? Por eso depende de cómo se regule en el futuro el cambio normativo en el estatuto, si es que se regula, que entiendo que sí, y depende de cómo esté establecida la jornada máxima anual en cada convenio colectivo, pues habrá que ver cómo se traduce eso, si realmente conlleva una reducción efectiva de la jornada
o no conlleva. Solo para deciros que no se ha cambiado el tema de los cómputos, o sea, lo que se han reducido los máximos, pero no se han cambiado las fórmulas. Es decir, queda esto. Para que lo tengáis, ese problema no. Que yo, vamos, digo de nuevo, en la propuesta, luego lo que hagan es otra cuestión. Bueno, son las 12:05, llevamos ya más de una hora, que era el tiempo previsto, salvo que alguno de los asistentes pues quiera hacer alguna pregunta. Si os parece, pues hacemos un resumen de 1 minuto, como vemos después de este diálogo la cuestión de esa posible reducción de jornadas, si va a ser un impacto positivo o negativo. Hacemos una especie de ronda rápida con la valoración final de cada uno y ya digo, salvo que aparezcan estos minutos finales pues alguna pregunta que atendamos, si no pues daríamos por concluida la webinar de hoy, ¿no? Entonces pues si queréis empezamos por Mariluz nuevamente, luego hacemos una breve intervención en el gesto y salvo que haya una pregunta pues concluimos. Yo simplemente lo que quiero decir es que creo que tenemos que avanzar en este tema, que está muy bien que se habla el debate sin perjuicio de que se apruebe o no se apruebe, se va a aprobar, yo creo que esta medida por las razones que todos sabemos, pero yo creo que hay que avanzar, que hay que ver está muy bien que profundicemos en cuáles son los problemas y que veamos las formas de resolverlos, pero que no podemos, digamos, ser reacios al cambio. Yo creo que es bueno el cambio siempre que el cambio tenga una justificación y yo creo que las justificaciones son conocidas y debidas. Carlos. Bueno, pues por mi parte, nada, bastante expectante a ver en qué se traduce esto a nivel normativo, que es lo que nos interesa, por lo menos lo que en las empresas tenemos que ver de alguna forma cómo se traduce en nuestro día a día. Y como valoración, pues tampoco tengo demasiada valoración, ¿no? Como persona humana, como dicen las folclóricas, pues hombre, sí me gustaría trabajar menos y ganar más, eso es humano, eso no tiene demasiada explicación detrás. Pero lo cierto es que también tenemos que poner una balanza, yo creo que Guillermo también lo comentará, ¿no? La productividad, la eficiencia y otra serie de cuestiones un poco más intangibles en el día a día, pero que se traducen en indicadores que se tienen en cuenta pues, para el futuro del mercado laboral. Vale, por mi parte, bueno, mi resumen sería sencillo. No debiera ser café para todos. Yo creo que cada industria, cada vertical, cada sector, cada empresa, cada localización tiene su propia idiosincrasia y de alguna manera tiene que ser capaz de modular dentro de la ley pues esas circunstancias, para no salir muy perjudicado. No puede ser café para todos, ¿vale? También diría que la flexibilidad es la clave. Si avanzamos en flexibilidad, pues de alguna manera amortiguamos el incremento de coste en la fabricación de ese producto. Entonces, flexibilidad, pues es la clave. Con un ojo hay que ver qué está haciendo la competencia a nivel global, no solamente en Europa, pero competimos a nivel global en otros continentes. ¿Cuál es la tendencia? ¿Por dónde van, bueno, pues los borradores de nuevas leyes en este sentido? ¿Para avanzar en productividad a nuestra costa o no? ¿Vamos todos en el mismo camino? Bueno, pues si vamos todos en el mismo camino, pues vamos todos en el mismo camino y el problema pues es menor. Y para terminar es cómo nos organizamos en la fábrica, la jornada anual o la jornada diaria o semanal. Es decir, cómo organizamos los excesos de jornada, cómo organizamos las vacaciones. No lo sé. Esto es una variable que se introduce en cuanto reduces una jornada laboral de 40 horas, que ha venido siendo así pues, durante décadas. Se abre un nuevo escenario y hay que reorganizarse de alguna manera y eso pues también va a abrir preguntas en los departamentos de recursos humanos, fundamentalmente, y en las áreas de operaciones. ¿Cómo nos vamos a organizar, ¿no? Básicamente serían los puntos a comentar, como resumen. Yo la verdad es que poco más puedo decir, ¿no? Después de estas conclusiones. Simplemente pues estar vigilantes sobre cómo se va a implantar la medida. A mí me preocupa especialmente la segregación que puede generar en empresas entre aquellas que tienen negociación colectiva o tienen interlocutores sociales y aquellas que no las tienen, porque eso va a ser un gap de diferencia. O sea, va a afectar sustancialmente a lo mejor a la competitividad de determinados sectores. También el tamaño de las empresas españolas yo creo que no beneficia en muchos aspectos una regulación de la jornada en ese aspecto.
puede darle mucha más capacidad ya a las grandes empresas respecto a las pymes, con lo cual las hundiría a lo mejor todavía más y provocaría una desaparición de una parte significativa del tejido productivo. Y luego, pues eso, vigilar la flexibilidad, la productividad y la rentabilidad. O sea, hay que marcarlo todo en un proceso global. Obviamente, a mí me parece todo lo que sea reducir jornada, mientras se mantenga la rentabilidad y la productividad, bienvenido sea, pero creo que son muchos elementos los que están en juego, no solo económicos y empresariales y sociales, sino también incluso de organización del tiempo de trabajo, del tiempo de vida que tenemos a la sociedad, y eso no es tan fácil de cambiar como simplemente cambiar el BOE. Implica otros muchos cambios sociales que tenemos que ir haciendo, ¿no? Entonces, bienvenido sea, pero si no va acompañado de otro tipo de medidas, yo lo veo que igual es complicado de implantar y puede producir determinados riesgos, ¿no? Y bueno, veo que no hay ninguna pregunta más, así que pues nada, si os parece bien, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias, Mariluz, muchísimas gracias, Carlos, muchísimas gracias, Guillermo. Por mi parte ha sido súper ilustrativo, he aprendido un montón escuchándoos, he escuchado otras opiniones, otros sectores, otras actividades que a veces no estamos tan acostumbrados. E igualmente, pues muchísimas gracias a todos los asistentes por haber estado aquí, por habernos escuchado, y bueno, pues quedamos invocados pues para nuevas webinares que podamos hacer desde Induin, pues para mantener este diálogo que intentamos mantener jurídico, productivo, laboral, etc. Muchísimas gracias a todos.